Hey bateristas, ¿cómo están todos ustedes? Estamos aquí muy cumplidos. Guiño, guiño. Martes de vlog semanal para todos ustedes los que visitan el canal de eldrumblog.com. Mi nombre es Juan Barato y el día de hoy les tenemos un tema bien importante, bien jugoso. ¿Qué es vintage? En una época, en unos años donde hasta los papas se retiran, la gente busca cada vez más eso de vintage. ¿Qué es exactamente vintage? La gente compra o está en busca de cosas vintage y se puede como perder un poco porque hay gente que se ha aprovechado mal de este término, se utiliza en el mal momento, se utiliza para ganar más plata, en fin. Vamos a hablar todo eso el día de hoy en nuestro vlog semanal para todos ustedes aquí en eldrumblog.com. Yo sé que a muchos no les gusta, pero es momento de nuestro gritico especial. El Drumblog Vintage. Vintage, según la enciclopedia, Es el término empleado para referirse a objetos o accesorios de calidad que presentan cierta edad, los cuales, sin embargo, no pueden aún catalogarse como antigüedades. En la actualidad, el término se ha generalizado y se utiliza para designar instrumentos musicales, automóviles, libros, fotografías y, más recientemente, prendas o accesorios de vestir. Vintage es una palabra inglesa que proviene del anglo-normando vintage y esta a su vez del francés antiguo Vandage. por su parte, Vandage es una evolución de la palabra latina vindemia, que tiene que ver algo con la obtención de vinos, bla. Ya sabemos entonces que es vintage. Eso fue todo por hoy en nuestro vlog semanal. Los esperamos la próxima semana. Entonces, en una época donde la gente quiere comprar ropa que ya venga con el roto porque es vintage y todo eso, ¿qué determina qué es vintage a la hora de hablar sobre platillos, redoblantes, baterías, etcétera? Habiendo observado el mercado, porque esto no lo determina una institución o algo, sino tiene que ver más que todo sobre el mercado, lo que la gente pide y lo que en el mercado las marcas están ofreciendo y lo que se ofreció en el pasado. Esto combinado produce lo que se puede llamar en algún momento una antigüedad o un producto vintage. Hay productos que pueden haber salido hace mucho tiempo y todo, y sin embargo como que no logran ese estatus porque ahora mismo, en la actualidad, digamos, y hablando de lo que nos interesa, de platillos, de batería, de tambores, vintage es casi como un estatus importante que habla de un buen producto. El Drumblog Vintage. La edad de un producto no determina si realmente este producto se le puede llamar vintage, porque como les decía, tiene que ver también con la marca, tiene que ver como con la historia de este producto, si han habido cambios en el producto, si ha mantenido un buen tiempo en el mercado, si la gente ha tenido una buena aceptación, si es un producto de calidad. Son parámetros que más adelante en algún momento pueden determinar o pueden darle ese estatus de algo vintage. Hay una mentalidad nostálgica, sentimental. Pensamos que las cosas de antes eran mejores. Antes todo era más pacífico. Antes no había tanta guerra. Antes los papas no renunciaban. Antes los tambores sonaban mejor, los platillos eran de mejor calidad. Es debatible, es completamente debatible y yo no les voy a decir eso porque entre gustos no hay disgustos. Hay cosas del pasado que eran muy buenas, hay cosas del pasado que no lo eran, no nos digamos mentiras. Siendo un producto de muy buena calidad, siendo un producto hecho hermosamente en el momento que salió, siendo un producto que tiene un valor sentimental e incluso en algunos casos, no todos, ya vamos a hablar de eso, el uso que tenga, la historia que tenga este producto en particular puede cambiar que sea un producto bueno, traído a mal, porque está en malas condiciones, porque está averiado, porque tiene piezas faltantes, porque tiene piezas que la han cambiado y no son originales. En fin, la gente tiene que aprender cuando hay una valorización de su producto, sea a nivel sentimental, sea a nivel sonoro y sea a nivel de dinero. Sí, los platillos, como ya les hemos comentado, también con las baterías, es una larga historia, es una larga cuestión de que depende también de cada marca, pero en teoría, digamos físicamente, los platillos cada vez van sonando un poco mejor. El metal dentro sigue en movimiento, siguen acomodándose esos átomos, hay que pegarle un poco, hay que darle, hay que acomodarlo para que entre en ese punto donde está delicioso, donde está bien sabroso. Ahora, eso hablando del sonido. Un platillo puede sonar mejor dependiendo de que ya lleve 5 años, lleve 10 años. Es un platillo que va a sonar mejor porque le han dado palo. Uno. A nivel sentimental, dependiendo de la marca, dependiendo de la serie, dependiendo si es un modelo que ya no existe, si es un modelo que fue hecho con un estilo del cual ya no se utiliza, por ejemplo, que fue hecho a mano o que fue hecho con un logo especial o fue hecho para un artista que ahora está fallecido o que fue hecho para un artista que ya no está con nosotros.
eso le puede dar un valor sentimental, muy diferente a un valor de dinero, que digamos que entonces este platillo tiene 10 años conmigo, entonces ya este platillo va a costar 2 veces lo que costaría este platillo en la actualidad. El mercado, ¿qué tanto está dispuesto el mercado a ofrecer por ese producto? Y en balance, ¿qué tanto están dispuestos a ceder, digamos, los que tienen estos productos para la venta? Eso es lo que determina el precio de esto o el valor que tienen estos productos, y eso entonces hay que verlo en estos sitios, en estos lugares que se especializan en la venta de estos productos. Entonces, muchachos, si ustedes quieren vender algo, es importante que se informen, es importante que conozcan bien las características de su producto que tienen. Si le han pegado 10 años y no tienen ni idea de lo que están pegando y lo quieren vender, no se inventen cosas, no se pongan a decir, no crean que porque es que es esta marca es mejor. Investiguen al respecto, pregunten a personas que sepan y miren el mercado para determinar un buen valor. Eso les puede significar a ustedes una compra más segura, una compra más rápida, y también para los compradores que no los engañen, porque nosotros somos bateristas y de verdad no deberíamos darnos así por la cabeza con esta clase de comportamientos, porque como siempre hay algunas manzanas podridas en la canasta. Y lastimosamente conozco personas que han caído en estos estafas, en estos engaños. Y el drum block vintage. Tengo el pelo como aplastado y... En las baterías, por ejemplo, ocurre algo a partir de como el comienzo de la batería. Estamos hablando de los años 20, que fue como así, el principio de los años 1900. Todo este boom de la batería como la conocemos en la actualidad. Al principio, obviamente, y dado también si investigamos un poco la historia, las guerras, los metales en esas épocas escaseaban, la economía estaba bastante débil o inestable. Ludwig, Slingerland, todas estas grandes marcas del pasado de la batería se vieron bastante afectadas por todas estas guerras. En esa época entonces se utilizaban ciertos tipos de construcción muy buenos que aún se pueden ver, pero poco a poco la competencia, mercados de otras partes del mundo hicieron que cada vez buscaran la manera de encontrar la manera de hacer el mejor sonido al menor precio. La gente también con menos plata en el bolsillo cada vez. Porque es que este mundo no mejora, sino cada vez estamos con menos plata. La gente quería opciones más económicas y entonces cada vez habría que recortar los costos de alguna manera, sea reduciendo el tiempo, sea la mano de obra, sea la cantidad de personas que se pone a trabajar en un solo tambor. Eso se ve afectado también en el sonido. Es por eso que muchas personas adoran el sonido de una batería de los años 50, una batería de los años 60. Aún había bastante amor a la batería, aún había gente trabajándole ahí a la batería, había gente queriéndole poner cada detalle, mucho amor, muchas buenas maderas. Nada de economizarme con accesorios hechos en otras partes del mundo ahí muy mediocremente, o quitándole partes o utilizando maderas más económicas. Aún no había eso. Por otro lado, en la actualidad sí ha habido un avance tecnológico donde las piezas se pueden hacer mucho más modernizadas, mucho más estables, a un precio más económico, pero sin embargo, si la gente quiere, por ejemplo, tener una batería de 3 capas como lo hacía Ludwig en la antigüedad, o si quiere una batería hecha de una sola capa, Steam Bend, tiene que pagar muchísimo más plata. Ese es el costo real de tener algo vintage nuevo. Ahora, si tú quieres comprar una batería vintage de este estilo, que no son muchas, el valor es igual o en algunas ocasiones más económica que comprar un set nuevo. Sin embargo, esto trae una cantidad de riesgos, como les decíamos. Depende de qué tan bien cuidadas estén, depende del trato que les han dado, depende de cómo están esos accesorios. Hay algunas que se ven muy bien, pero a la hora de afinar son imposibles. Tienen los aros doblados, tienen los bearing edge, es algo importantísimo a la hora de comprar una batería. Hay que revisar los bearing edge, es algo que se debilita mucho, es algo que se van dañando y no logra una buena afinación. Y puede ser la batería más hermosa, puede ser una Slingerland Radio King, puede ser una Ludwig hermosa, pero si tiene los bearing edge destrozados no se va a afinar, no va a sonar a nada. Entonces hay que revisar toda esta clase de cosas, y eso por internet o como preguntándole a las personas. Es que está muy bien. ¿Cómo está el estado de esta batería? Es algo muy complicado. Alternativas como pedir cada vez más y más fotos. Ahora tenemos el video y la gente puede ver antes de comprar por video. Lo más importante es tener una buena relación, un buen contacto con el vendedor y esperar, obviamente, tener una buena persona de buena fe que quiera vender un producto de buena calidad. Pero hay que aceptar que a la hora de comprar algo vintage, como comprar algo usado,
se acarrea un riesgo. El Drum Block Vintage. Entonces, hablando de baterías y de redoblantes, algunos de los parámetros para que estos lleguen al estatus de vintage podría ser que es un producto que debe tener una vigencia bastante larga, que debió existir desde hace mucho tiempo y sobre todo en las baterías y en los redoblantes debe formar parte de un nicho escaso, muy pequeño de marcas como lo es Slingerland, como es Ludwig, como lo es Gretsch. Algunas de estas ya no existen, algunas de estas desaparecieron. Una marca que lleve 5 años, 10 años, 15 años en el mercado, aún como que no tiene ese bagaje para llamarse vintage. Entonces es algo que en las baterías, no estamos hablando de platillos aún ni de otras cosas, sino de las baterías, tiene que formar de este selecto nicho de marcas que han logrado mantenerse a lo largo de todo esto, casi que desde el comienzo de la batería, ahí produciendo productos. Ahora, ¿qué modelos de estas marcas pueden llegar a catalogarse como vintage? El problema, o digamos que el factor principal en este caso, es la construcción. Estamos hablando de maple, estamos hablando de poplar, estamos hablando de mahogany, estamos hablando de en Gretsch, por ejemplo, ese famoso jasper que ellos hacían, que era maple con gumwood combinada. Estamos hablando de maderas que ahora en esa misma configuración no se hacen normalmente. Sí, hay marcas boutique que se encargan de traer este tipo de construcciones a unos precios exorbitantes, llámenlo Craviaro, llámenlo DW, llámenlo CNC. Entonces, esto existió. Luego modificaron la construcción, luego modificaron las maderas, entonces esto casi que desapareció, dándole un estatus como de algo que se perdió y que la gente quiere ir a buscar. Eso trae al mercado ese estatus de vintage. Aparte, la cuestión de que en la modernidad hay muchas baterías super high, super el top de lo top, y que si se ponen al lado de una batería de estas, las otras baterías incluso suenan mejor. Hay un problema de que en la actualidad hay ciertas baterías, no todas, pero hay ciertas baterías, ciertos redoblantes que teniendo todo, digamos el plus de estar en la modernidad y tener más tecnología, aún no suenan tan bien que ciertas baterías del pasado. Llámese una Jazz Festival de Ludwig, ese estatus de vintage. Otro ejemplo de una batería vintage, Ludwig Vistalite. Es una batería que si bien salió en los años 70, decir 70 aún está bastante cerca, casi que no alcanza a ser vintage por decirlo de alguna manera. Pero, ¿qué pasó? La Ludwig Vistalite fue bombardeada fuertemente en esa época y el señor John Bonham, ¡pum!, la mandó arriba totota. Led Zeppelin, una de las bandas más grandes, más importantes del mundo. John Bonham, uno de los bateristas más importantes del mundo, si no uno de los top del mundo, utilizó esta batería. Convirtió este modelo en un hito casi, que aún después de desaparecer por una época, aún existe, pero existe estos modelos de los años 70. Estos primeros que a pesar de ser más débiles, de que su shell se puede romper más fácil que los que hacen en la actualidad, son consideradas vintage por toda esta clase de pequeños detalles. Antes el shell era construido de una manera diferente, en esa época lo utilizaron estos artistas o estas bandas, le crean todo un subuniverso que producen que este producto, que a pesar de que se puede conseguir en la actualidad, de pronto con ciertas ventajas, de pronto con ciertas desventajas, crea este punto que la gente dice, yo quiero meter la mano hasta el pasado y traerlo de vuelta. Eso hace que ese producto se catalogue como vintage. El Ludwig Supraphonic lo podemos conseguir ahora, sigue sonando espectacular. ¿Quién no ha tocado un Ludwig Supraphonic? Ringo Starr, Keith Moon, John Bonham, la lista es eterna, eterna, eterna. Y aún lo podemos conseguir nuevo, pero mucha gente paga aún más plata por tener un Ludwig Supraphonic con el logo Blue and Olive que llaman de los años 70, porque en los años 70 el Ludwig Supraphonic de 6,5x14, el famoso LM402, era utilizado por John Bonham. Todos los que quieren tener ese sonido clásico, original Bonham, quieren tener ese redoblante, lo que produce en ese modelo en particular de los 70 un incremento de dinero, porque la gente lo pide, el mercado le da esa capacidad de que ese modelo en particular tenga un valor agregado a nivel monetario, no solamente a nivel sentimental, no solamente a nivel sonoro, que puede que sí, puede que no estamos hablando de eso en ese punto, pero también un incremento a nivel de valor de dinero. El Drum Block Vintage. Otro ejemplo que podemos nombrar, el Slingerland Black Beauty. ¡Ay, qué bruto, Juan! Dice que Black Beauty es Slingerland. Realmente el Black Beauty
ese redoblante famosísimo de Ludwig fue creado por Slingerland. Slingerland inventó este nombre y luego a mediados de los años 30 Ludwig cogió este nombre y siguió comercializando este redoblante que antes Ludwig lo llamaba el Deluxe y luego se transformó en el Black Beauty que todos conocemos en la actualidad. El Slingerland, perdón, Black Beauty es un redoblante que en la actualidad, si uno quiere tener estos redoblantes, solo existen menos de 15, si no estoy mal son 14 o creo que ya son 15 redoblantes que existen, perfecto estado y cuestan aproximadamente entre $16,000, $20,000 hasta $30,000 dependiendo del estado, dependiendo de qué tan conservados estén. Imagínense eso, el Slingerland Black Beauty sería el abuelo de lo que sería este Ludwig Black Beauty. Este cuesta $750 comprar el modelo original de los años 20, aproximadamente $20,000. ¡Wow! Y el Drum Block Vintage. Pasando ahora a los platillos. Si hablamos de platillos vintage o historia de los platillos, tenemos que por obligación hablar de Zildjian. Como dirían en mi tierra, porque Zildjian es el papá de los amores. Son pocas las marcas que se pueden denominar vintage en el mundo de los platillos. Zildjian es una de ellas. Paiste tiene ciertos modelos que a pesar de no tener la misma edad, bueno, ninguna marca tiene la edad que tiene Zildjian, Paiste tiene ciertos modelos que sí se catalogan como vintage. Sabian, hay algunos modelos, los primeros Sabian se les pueden considerar algunos de ellos vintage, estos que fueron creados justo después de la separación de Zildjian. Hay muchas marcas de la antigüedad que ahora no se consiguen en lo más mínimo y que tienen por ende ese estatus de vintage por ser como únicas, por ser piezas como muy limitadas y que no se consiguen en la actualidad. Ya eso les da su estatus. Ahora, con las marcas existentes, llámese Zildjian, llámese Paiste, llámese Sabian, ¿cuál es el punto determinante? Yo diría que a partir de los años 70 es un buen momento para empezar a llamar un platillo vintage. En esa época, a finales de los 60, la gran marca Zildjian dejó de crear sus platillos a mano. Estamos hablando de la fábrica de Zildjian en Estados Unidos. Acuérdense que Zildjian estaba dividido en una fábrica en Turquía, en Estambul, como lo venían haciendo por años y años y años. Luego abrieron una segunda fábrica en los Estados Unidos. La fábrica en Turquía hacía los platillos a mano, es como el ADN de los platillos que conocemos. Es la cima, digamos, de lo que es un platillo. No eran todos perfectos, en ese momento no había la infraestructura, no había ese control de calidad para que todos los platillos fueran perfectos. Habían unos hermosos, habían unos que no tenían, que decían que eran de 22 pulgadas y eran de 23 1/4, porque no tenían esas herramientas, esa tecnología para hacer los platillos como tan exactos. Sin embargo, los que sonaban hermosos y hacen parte, estos Zildjians K de Estambul, los de Turquía, forman parte de selecto club, digamos, en el mundo de la batería porque son como a lo que se tiene que comparar cualquier marca. En la actualidad ahora hay 150 millones de marcas de platillos, algunos lo hacen de esta manera, otros así, otros hechos a mano tradicionalmente, todo esto, pero todo esto al final del día tienen que compararse con estos platillos Istanbul, estos platillos K-Zildjian hechos en Estambul, que son como los que tienen el ADN de los platillos, como ya les dije. Ahora, en los años 70 en Estados Unidos, digamos, dejaron de construirlos a mano, empezaron a hacerlo a computadoras, a máquina computarizada, porque no tenían cómo sostener la cantidad de pedidos que la gente estaba haciendo después de ver a Ringo Starr tocando en el show de Ed Sullivan. Entonces cambió el estilo. En los 70 entonces esos platillos dejaron de ser a mano y están hechos a computador. Además el logo cambió, el logo de Zildjian era nada más como el perfil de la frase Zildjian, como antes, aquí en la actualidad es un símbolo negro Zildjian. Ahí nada más era el contorno. Entonces algo que lo clasifica, es algo que lo diferencia. En los de los 60 estos platillos eran aún martillados a mano. Entonces crea como diferentes subgéneros donde la gente puede decir, ah, este es de los 70, ah, este es este todavía es martillo a mano. Entonces eso como que crea punto de partida para volverle ese estatus vintage. Entonces los de los 70 son catalogados como vintage. En los 80 ya es demasiado cercano. Ya los modelos aún eran muy similares a los de ahora, aún no han tenido un gran cambio que uno diga, es que ahora ya no son martillados a mano, ya no son martillados a computador, sino son martillados a propulsión a chorro. Entonces ya es diferente, entonces ya podemos decir que, los que
no eran martillados a propulsión a chorro, es muy raro, es diferente, ya no existe, entonces por ende puede empezar a volverse vintage. Ni hablar de estos platillos hechos en Turquía que se pueden conseguir en el mercado por un ride de 22 pulgadas por $3,000, $5,000, ¿por qué no? Y muchos de ellos inclusive ya tienen fisuras, tienen problemas, tienen cracks, tienen keyholes en la campana y sin embargo se venden por un precio exorbitante porque cumple con el requerimiento de un valor nostálgico y sentimental muy grande porque esos platillos ya no existen. Esa fábrica se acabó, ya no existe. Siljan ya no hace los platillos a mano, así que no se puede conseguir un platillo como ese. Luego, la cuestión de sonido. Tony Williams, Elvin Jones, todos estos grandes Art Blake que utilizaban Siljans hechos en Estambul, estos platillos eran a nivel de sonido espectaculares. Como ya les dije, no todos eran buenos. Algunos ahora en la actualidad están pagando $3,000 por los platillos que esa gente rechazó. Cumple con esto, por ende, también puede tener un valor económico más grande. Entonces, por eso yo opino que todas estas pequeñas marcas que ya no existen, que fueron de hace tantos años, ya tienen el estatus ganado simplemente porque ya no existe. Sankey, Silco, que es una versión de Siljan, muchas pequeñas marcas así ya tienen ese estatus. Y platillos de los 70, 60, 50 de para atrás se les puede considerar vintage porque tienen ese tiempo y tienen sobre todo ese valor sentimental agregado y también el valor monetario en algunos casos porque, por ejemplo, un Siljan de los años 60, otra vez otro ejemplo, un platillo, un ride de 20 pulgadas, Average Siljan en América, hecho en América, martillado a mano, y ese platillo no va a costar más porque fue hecho en los 60. Un platillo K Istanbul sí tiene y son de los pocos platillos que tienen la capacidad de incrementar su precio de una manera exorbitante por tener esa edad, por haber sido hecho de esa manera. Pero la mayoría de los platillos Average Vintage que ustedes ven en eBay tienen precios bastante bajos porque suenan muy bien, son vintage, son especiales, pero aún no tienen para subir ese precio porque la necesidad del mercado, hay tanta gente que los quiere comprar, pero hay tantos modelos de estos, los Case Istanbul son bastante difíciles de conseguir. Como hay tantos platillos en el mercado, el precio no se aumenta porque no hay como esa escasez, no hay esa necesidad porque si aparece uno, entonces hay que venderlo a $10,000. Hay tantos que entonces no les sube el precio. Como ya les dije, es una cuestión de una relación simbiótica entre qué tantos de estos modelos existen en el mercado, qué tanto la gente quiere vender estos modelos y qué tanto la gente que quiere comprar está necesitando eso. Eso determina si va a tener o no un incremento o una valorización esta marca. Pero la gran mayoría, yo diría que el 85, casi 90%, no solamente de redoblantes, no solamente de baterías, no solamente de platillos, de todas las cosas de la batería, no tienen un valor monetario agregado por el hecho de ser vintage. Por el contrario, en muchos casos, su precio baja considerablemente, poniéndolos a un punto bastante accesibles para la gente. El Drum Block Vintage. Entonces, ¿qué les puedo recomendar a las personas que están interesados por estas cosas vintage, por estos instrumentos vintage? Lo más importante es que analicen bien, que investiguen bien cada uno de estos productos. Algunos valen la pena, otros el riesgo es más grande del beneficio que podrían obtener por esto. Vale la pena que investiguen bastante, vale la pena si ustedes consideran que vale la pena comprar esto, ya sea por una cuestión sentimental, sea por una cuestión que ese sonido es el que quieren y nada más se consigue con ese instrumento en particular, y que pongan también en la balanza la cuestión del precio y que lo tengan en cuenta para que después no les vayan a meter un golazo simplemente por no conocer sobre este producto en particular. Si ustedes quieren comprar un platillo, una batería, un redoblante vintage, les recomiendo que traten de buscar estos instrumentos en algunos de estos sitios especializados en productos vintage. En el mercado, o digamos que en internet, que es uno de los sitios donde pues, la gente consigue todas estas cosas, hay ya bastantes sitios especializados que venden nada más o tienen secciones de productos vintage donde te ofrecen cierto grado de garantía, cierto grado de credibilidad. Hay muchas personas que compran estas cosas por eBay y lastimosamente las personas que venden estos productos no siempre saben y dicen, sí, este platillo es vintage, este platillo es como de los 60, pero no tienen la certeza. De pronto no lo quieren hacer de mala fe, pero lastimosamente uno puede terminar perjudicado por eso.
Entonces es importante que busquen estos sitios, que busquen en principio estas personas si van a comprar por sitios como eBay, que investiguen bastante sobre el vendedor, que vean que tiene una buena reputación y traten de entablar una buena relación, una buena comunicación con estas personas, que les ofrezcan fotos. Si no reciben fotos, si no hay una buena comunicación, no se guíen nada más por lo que dice el artículo, no se guíen nada más porque les dijeron esto, traten de ser lo más metelones y que traten de preguntar lo que más puedan. Si las personas no le quieren brindar esa información, omitan eso y no se ganen un problema más grande porque pueden tener una gran decepción después. Traten de conocer lo que más puedan, traten de preguntar lo que más puedan, traten de preguntarle a otras personas que hayan tenido experiencia comprando estos artículos. Si ustedes quieren me pueden preguntar a mí enviándome un mensaje en el grupo de Facebook o a mi Facebook personal, que yo acepto a todo el mundo y a todo el mundo trato de darle consejos cuando me escriben. Todo este tema para decirles, muchachos, dejen de estar diciendo que todo es vintage en este hijo de caramba mundo, porque no todo es vintage. Hay cosas que simplemente son viejas, hay simplemente cosas que pasaron de moda. No porque tengan telarañas, no porque estén todas rucias y llenas de polvo. Ah, no, eso es vintage. No, señor, no me quemen esa palabra simplemente diciendo que todo es vintage, pues, porque no es así. Como dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro. Entonces, por favor, muchachos, abran los ojos, investiguen, aprenden y no dejen meterse, no dejen que les metan esos goles entre las piernas simplemente por no conocer y simplemente por escuchar por ahí que esto es mejor y esto es vintage y lo que sea, y tenga por la cabeza. Espero que no les pase nada malo, muchachos, espero que no tengan malas experiencias con eso. Como siempre, ustedes cuentan conmigo si necesitan alguna consulta. Hay muchas personas en este mundo baterístico que quieren ayudar a las personas. Hay muchas personas que quieren vender productos de muy buena calidad, buenos sitios, buenos vendedores que ya están haciendo algo bueno por nosotros, por nuestra sociedad baterística, si quieren llamarlo de esa manera. También, lastimosamente, hay algunas cosillas, algunos personajes malintencionados que cometen cosas que nos hacen daño y hay que tener cuidado con eso. Yo me llamo Juan Barato, espero que les haya parecido bueno este tema, todo esto para decirles que no le digan vintage a todo, porque qué vaina ahora, todo el mundo quiere ser vintage, mi abuelo es vintage, todo el mundo es vintage, carajo. Los vemos la próxima semana con otro videoblog especial para todos ustedes. Sus comentarios, sus recomendaciones son bien escuchadas, recibidas por todos nosotros aquí en eldrumblog.com. Les deseo una muy buena vintage semana para todos ustedes. Nos vemos entonces, que la pasen bueno, muy baterísticamente. ¡Chao!